vamos a leer 3 versículos. Y solamente estos tres versículos nada más, hermanos queridos, tienen, wow, solamente leerlos, si lo leemos con entendimiento, es maravilloso todo lo que podemos ver en 3 versículos que vamos a leer. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a 1 Corintios 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Puede sentarse. Estos 3 versículos encierran, con cada uno sería como una predicación diferente. Y todo con el mismo núcleo, todo con la misma verdad central, todo dentro del mismo contexto sin salirnos de él. Amén. Vamos a estar hablando, hermanos. Me he propuesto de que antes de avanzar a ninguna otra cosa, vamos a estar hablando de la cruz, del mensaje de la cruz, la palabra de la cruz. Realmente, ¿qué es la importancia de la cruz? Vamos a ver dónde cada uno de nosotros la tenemos y todas. Vamos a ver el concepto que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Sobre la cruz, el mensaje de la cruz. Es el fundamento de todo cristiano, el mensaje de la cruz. Es nuestro fundamento. Hoy leímos un versículo que decía, pero lejos esté de mí gloriarme. Dice, en cuanto a mí, es lo que está diciendo el apóstol, que jamás yo me atreva a gloriarme en otra cosa. Es muy importante el sentido de esta palabra por lo que vamos a estar hablando. Lo que le está diciendo aquí, en cuanto a mí se refiere, que no me atreva yo jamás a gloriarme en algo que no sea en la cruz de Cristo. El apóstol Pablo era un hombre que ya nosotros una vez le escuchamos en Filipenses capítulo 3 decir, si alguien tiene de qué jactarse, yo más en cuanto a la carne, ¿no? Yo soy de la tribu de Benjamín, de fariseo en cuanto a la ley, irreprensible. ¿Recuerdan el capítulo de Filipenses capítulo 3? Cuando él hablaba de estas cosas, él se jactaba en su conocimiento. Él se jactaba que era de la tribu de Benjamín. Él solía jactarse de que él era, en cuanto a la ley, era fariseo. O sea que él era irreprensible. Que él era celoso de las cosas de Dios y lo era. Y él se jactaba en todo lo que él podía hacer, que para él se estaba ganando el cielo con eso. Pero cuando él vino al conocimiento de Cristo, se dio cuenta que todas esas cosas, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, todas esas cosas que yo pensaba que me estaba ganando algo, hoy las considero basura por el conocimiento de Cristo. Amén. Hoy, lejos esté de mí. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo quiero que ustedes vayan poniendo la atención al énfasis que él le pone a la cruz. Lejos esté de mí jactarme en nada de lo que yo haya hecho o haya aprendido, sino en la cruz. Porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. O sea, yo estoy muerto a causa de esa cruz de Cristo. Yo estoy muerto al mundo. No tengo ningún interés al mundo. Y el mundo tampoco tiene ya interés en mí. Ya yo no le sirvo al mundo. Escuche bien. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Yo dice, ya no en mi vida, ya no vivo ya yo conforme a los deseos de mi carne, ni los deseos de mis ojos, ni la vanagloria de la vida. Me gloriaba en estas cosas, pero no. Cristo vive en mí, ahora es la vida de Cristo en mí. Hermano, esto no es únicamente para Pablo porque era un apóstol. A él no le fue dado esto porque él fuera un apóstol. A él se le dio esto porque era cristiano. Porque a veces pensamos que eso era porque ellos eran apóstoles. No, era porque eran cristianos, porque había nacido de nuevo y había recibido una nueva vida. Amén. Esto es para ti y esto es para mí.
El mundo es algo que tiene que estar crucificado para nosotros, sin ningún interés en el sistema del mundo y lo que él contiene. Vamos a ver evidencias si hemos nacido de nuevo. Tenemos que tener evidencia. El tercer versículo fue, porque la palabra de la cruz, la palabra de la cruz, hablar de la cruz es locura, es ridículo a los que se pierden. Dicen, ¿cuáles son los que se pierden? Los que no creen lo que sucedió en la cruz. Dice, pero a nosotros que hemos creído, nosotros sabemos que en la palabra de la cruz, en ese mensaje de la cruz, está el poder de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que en el mensaje de la cruz está el poder de Dios? Ajá, ahora yo pregunto, ¿y cuál poder? ¿Y para qué? Porque cuando realmente creemos que hay un poder en ese mensaje, cuando lo creemos de verdad, que hay ese poder, esa es la fe que salva y esa es la fe que nos hace nacer de nuevo. Y esa es la fe que combate al mundo, esa es nuestra fe, la que vence al mundo es cuando hemos creído en el poder que hay en el mensaje de la cruz. Sin embargo, es tristemente ver cómo hay tantas controversias con relación a la cruz. Hay quienes usan la cruz como un amuleto para que no se le acerquen cosas malas, qué sé yo. Simplemente porque no han entendido el significado de la cruz. Hay otras personas que usan la cruz para sacársela al diablo. Una persona tiene un demonio y van a hacer un exorcismo y le sacan la cruz. El diablo le quita la cruz y se la come. Porque no se trata de dos palos cruzados. Se trata de discernir qué significa la palabra de la cruz de Cristo. Simplemente no han entendido ni discernido, ni conocido a Jesús, ni el poder que hay en el nombre de Jesús. Pero también, hermanos queridos, hay muchos cristianos. Hay muchos cristianos que tienen muchos prejuicios en cuanto a la cruz. Tienen también muchos prejuicios que han llegado a ver hasta como pecado, como algo malo, el que estoy hablando de una cruz sin imagen, porque Dios prohíbe las imágenes, pero han llegado a ver hasta como pecado y una falta y una grabación, el que usted se ponga, por ejemplo, una cadena con una cruz. Lo ven como malo, lo ven como un pecado, lo ven como algo horrible. Una vez, hace un tiempo, yo tuve una conversación con un ministro y yo le pregunté a él, ¿por qué, tú sabes, el concilio, tu concilio, no, ustedes no, ¿cómo se condenan? Tú sabes, no, el uso, tú sabes, no, como de una cruz. Entonces él me dijo, bueno, imagínese, fue sobre una cruz donde murió nuestro Salvador. ¿Cómo usted va a andar, tú sabes, no? Así como gloriándote, tú sabes, no, en una cruz. Cuando ahí fue que murió tu Salvador. Imagínate que, me dijo así mismo, imagínate que en una cruz crucificaran tu madre o crucificaran tu esposo. Tú sabes, ¿tú te la colgarías? Entonces yo le contesté, yo le dije, bueno, entonces yo te pregunto, entonces una persona no se puede poner una cruz, ustedes creen que la cruz no se debe usar, no se debe exhibir, no se debe nada. ¿Y por qué en tu iglesia sí tienen una cruz para demostrar que es una iglesia cristiana? Entonces no se la pueden poner, pero la ponen en la iglesia. Amén. Acá arriba hay una, porque es una iglesia cristiana. Entonces no se la pueden poner. Y en cuanto a la otra, que si me la pondría, porque si crucifican a mi madre o crucifican a mi esposo, yo te voy a decir que todo depende el significado de esa cruz y quién ha sido crucificado en ella. Pero refiriéndonos a la cruz de Cristo, fue la cruz el medio que Dios agradó utilizar, amén,
salvarte a ti, salvarme a mí y darnos vida eterna. El apóstol Pablo se gloriaba en la cruz de Cristo. ¿Sabe lo que era gloriarse? Se jactaba, se gozaba en la cruz de Cristo. Entonces no hay que haber ningún prejuicio, amén, en cuanto a la cruz, dependiendo y siempre y cuando usted esté discerniendo el sentido por el cual usted la lleva puesta. ¿Entendemos? Vamos a ir un poquitito para que entendamos más. Vamos al origen de la cruz. ¿De dónde provino la cruz realmente? Porque la cruz vino mucho, pero mucho antes de que Jesús fuera crucificado. Pero mucho antes. La cruz surge en tiempos de los bárbaros o barbaros. Los bárbaros eran hombres crueles, eran hombres fuertes, eran hombres toscos, eran hombres rudos. Podían pertenecer a cualquiera de los pueblos, ellos se unían y eran muy crueles. Y pertenecían a una fuerza armada y siempre ellos iban al frente. Ellos invadían Roma e invadían cualquier lugar y se les tenía mucho miedo por lo que eran ellos muy crueles. Fueron los bárbaros los que inventaron la cruz. Los bárbaros inventaron la cruz como un instrumento de tortura, como un instrumento de muerte, pero que fuera una muerte lenta y que la persona sufriera al máximo. Hasta el día de hoy, tantos científicos no han podido, e historiadores, no han podido todavía encontrar algo que iguale el dolor y el sufrimiento que causa una muerte de cruz. Porque la muerte de cruz no se trata únicamente de los clavos que te clavaron y que tienes ahora un hueco aquí, un hueco allí. Todo lo que conlleva cuando tú estás pendiendo así, cómo se te desgarran las extremidades, cómo el aire te comienza a faltar. Cuando a Jesús le traspasaron la lanza y ya él estaba muerto, y dice la palabra de Dios que salió agua y sangre de allí, era porque le había reventado el pericarpio, la membrana que cubre el corazón. O sea, es mucho desgarramiento lo que sufre una persona hasta el momento hasta que muere. Es mucho el proceso de dolor y de sufrimiento que una persona lleva. Lo único indiferentemente de Cristo, recuérdese que a los ladrones le tuvieron que romper las piernas para que murieran antes de que cayera las 6 de la tarde. Y tuvieron que partirle las piernas, porque al partirle las piernas, al descoyuntarle el muslo de una pierna, ¿qué sucede? Ya quedaban colgando de esta parte de acá, ya nada los apoyaba. Amén. A Cristo no se lo hicieron porque Cristo no murió ni iba a morir cuando ellos se los propusieran. Cristo iba a morir cuando Él entregara su espíritu al Padre. Amén. A Él nadie le iba a quitar la vida. Él dijo, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo y la vuelvo a tomar. Amén. Porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces a él no tuvieron que partirle las piernas, porque él entregó el espíritu. Ningún hombre nacido de mujer jamás ha entregado el espíritu. El espíritu al hombre le es arrebatado. Ante al contrario, el hombre agonizante lo que está es luchando por mantenerlo. Y una persona cuando ya está para partir, usted ve la agitación que tiene y es tratando todavía de retener el espíritu, de retener el aliento, hasta que llegó el momento de Dios y le he quitado. Pero con Jesús no fue así. Jesús hasta el último momento tuvo tiempo de gritar, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Pudo hablar, estuvo consciente totalmente hasta el último instante. Cristo no murió como mueren los hombres. Cristo murió como muere un Dios hombre. Maravilloso nuestro Dios.
Amén. Vamos a ir entendiendo el mensaje de la cruz, hermano. Entonces, los romanos, en Roma muchas veces los cristianos, ustedes saben que eran encerrados, ellos se encerraban, se escondían en catacumbas. Y allí en las catacumbas, ellos dibujaban en la pared, hacían dibujos, por ejemplo, de Daniel y los leones. Dibujaban el arca de Noé. También dibujaban símbolos. Entre ellos dibujaban el símbolo de la paloma. Ellos entendían lo que simbolizaba, ¿no? Símbolo de... ¿cuánto han visto como símbolo del cristianismo también un pez? Un pez, pero también ellos dibujaban la cruz como símbolo del cristianismo. Y años más tarde la cruz vino a ser símbolo del cristianismo. Entonces, en realidad, la cruz es símbolo de nuestra fe. No hay que tenerle miedo. No es para usarla como amuleto, ni como escudo, mucho menos todavía. Bueno, el caso es que si usted, por ejemplo, tiene una cruz, lo importante en ello es que usted sepa que la está llevando, porque es símbolo de tu fe, que es símbolo de la cruz de Cristo, instrumento mediante el cual a Dios le plació salvarte. Él aceptó el sacrificio de Jesucristo en una cruz. La cruz antes de Cristo era simplemente símbolo de ¿qué? De dolor, de sufrimiento y de muerte. Pero fueron las cosas que Cristo también sufrió en la cruz: dolor, sufrimiento y muerte. Pero el dolor, sufrimiento y muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, colgado en una cruz, te ha dado a ti y me ha dado a mí salvación y vida eterna. Amén. Vamos a ir hablando de la cruz. Ya sabemos el origen de la cruz y ya entendemos que es simplemente, si para nosotros es símbolo. Que otros lo usen para otros asuntos, ese es su problema. Pero para nosotros es símbolo del cristianismo. Amén. Por eso los musulmanes no soportan una cruz. No la soportan. Ellos tienen en la mente, como no creen en Cristo, su mentalidad únicamente es la de los bárbaros, la de los bárbaros. ¿Estamos claros, verdad que sí? Ok. Ahora, aquí lo paradójico es, ¿cómo una cruz? ¿Cómo una cruz, siendo algo que representaba, tú sabes, no, como dolor, sufrimiento? Por eso era terrible cuando Pablo predicaba la cruz, que lo vieran como un loco. Por eso decían locura para ellos. ¿Entienden? No entienden. Para los judíos fue tropezadero. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Mensajes, ¿no? Que para los judíos fue tropezadero. Ellos no podían entender. Ellos sabían lo que la cruz significaba. De hecho, fue abrazada en la ley de que maldito era el que estaba colgado en un madero. Para ellos la cruz, por cuanto simbolizaba simplemente para ellos, que no habían creído en Jesucristo, dolor, sufrimiento y muerte, eso solamente lo sufría alguien al que Dios había maldecido. Alguien a quien Dios había abandonado. Pero los que creyeron el mensaje de la cruz, los que entendieron lo que sucedió en la cruz, que es también de lo que vamos a estar hablando, vamos a ver lo que significa. ¿Qué fue realmente lo que sucedió? Los que entendieron. ¿Y cuál fue el resultado de lo que sucedió en la cruz? Como nosotros que hemos entendido, decimos no es locura. Es el poder de Dios obrando para salvar al hombre. No es locura. Es el único mensaje de salvación para el hombre. Ningún otro mensaje salva al hombre, sino el mensaje de la palabra de la cruz. Amén. Y yo voy a querer, hermano, yo le mando las notas a todo el que quiera. Quiero que usted aprenda y que me predique la cruz por ahí a todo el mundo. Ahora escuche, yo lo voy a formar como si tú lo estuvieras discipulando. Escuche, no es salir a predicar porque hay algo en la naturaleza humana que es terrible. Hay algo en la naturaleza, hay tantas cosas buenas para edificar y van a comenzar
Eso no importa que tú uses la cruz, porque mira, la cruz es esto y esto y esto. O sea, van a lo que puede ser controversial a otras personas. ¿Usted me está entendiendo? Vamos a hablar con madurez. Cuando le estoy hablando de hablar de la cruz, hable del mensaje de la cruz. ¿Qué fue lo que sucedió en la cruz y qué es lo que salva? Ya lo otro después, ya con el tiempo, cuando las personas son un poco más maduras. ¿Me explico? Porque a veces usted por traer un mensaje a una persona para ganárselo, usted mismo se cierra la puerta, comienza por el final. Y hay que comenzar por el principio. ¿Estamos? Entonces la esencia de todo el mensaje del cristiano es el significado de la cruz. El mensaje de la muerte y resurrección de Jesucristo es el fundamento de nuestra salvación, porque con la resurrección, simplemente la resurrección probó que Dios aceptó la muerte de Cristo en la cruz y satisfizo su justicia divina. Y lo levantó de entre los muertos como aceptación, le puso el sello de que Él había aceptado esa muerte. ¿Amén? ¿Estamos claros? Perfecto. Ahora, ¿qué significa la cruz de Cristo? ¿Cuál es el misterio de la cruz de Cristo? En el Antiguo Testamento, hermano querido, vamos a comenzar, le voy a dar un comiencito. En el Antiguo Testamento vemos nosotros comenzar la Biblia con Dios creando al hombre a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios. En el Nuevo Testamento nosotros vemos a Dios encarnarse y tomar semejanza de hombre, y mucho más allá del entendimiento humano, vemos a Dios tomando semejanza de hombre, entrando en los límites del tiempo y del espacio que solamente es o son para las criaturas. Y vino el Señor así, voluntariamente, para relacionarse con los hombres. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Filipo, le dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice aquí en la palabra de Dios que Cristo se despojó a sí mismo. Yo busqué esa palabra, la palabra despojarse. La palabra, Él se despojó a sí mismo, significa que se desposeyó a sí mismo de cosas que Él poseía. Cristo se desposeyó voluntariamente de cosas que Él poseía, de cosas de las que Él gozaba. Eso significa que Cristo se desposeyó, pero fíjense bien que lo hizo voluntariamente. Él era en forma de Dios, Él era de la misma naturaleza de Dios, de la misma sustancia de Dios, participaba del mismo poder, de la misma eternidad, de todo lo que Dios es. Y Él se vació. Esto lo utilizan muchas personas para distorsionar y negar la deidad de Cristo, porque en ningún momento Jesús ni se vació ni se desposeyó de su deidad, pero sí se despojó de algunas cosas que vamos a tratarlas. Cristo se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es algo maravilloso, hermano, hasta me cuesta continuar. Escuche, Él se humilló a sí mismo voluntariamente. Jesús rebajó su dignidad. Lo hizo voluntariamente. Cuando dice que Cristo se humilló, Él mismo rebajó, disminuyó su dignidad de estar en el cielo como Dios. Rebaja su dignidad para venir aquí a la tierra a participar de carne y sangre, tomando forma de siervo semejante a los hombres. Y cuando el hombre ya ha sido en condición del hombre deshonrado. En ningún momento Jesús se despojó de su deidad. La encarnación en la Biblia nos habla de que Jesús quedó siendo 100% Dios y 100% hombre.
Entonces, ¿de qué se despojó Jesús? Jesús se despojó de la gloria. Hay una oración en Juan 17 que dice: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. ¿Ve? Él se despojó de una gloria. Amén. Cristo se privó de la adoración de los ángeles. Él mismo se desposeyó de ser adorado por los ángeles. Cristo se despojó de un tipo, de una clase de autoridad. Él comenzó voluntariamente a tener una nueva e inusual relación con el Padre. Él dice: porque yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cuando Cristo vino y se hizo en semejanza de hombre, Cristo vino con una voluntad como hombre. Él tenía una voluntad propia e independiente del Padre. Por eso dice las Sagradas Escrituras que él aprendió que obediencia, porque como hombre él se sometió totalmente al Padre. Dice: no vine a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad del que me envió. Entonces estamos claros ahí que él tenía una voluntad y el Padre tenía su voluntad. Como hombre él se sometió a la voluntad del Padre. ¿Estamos? Él dijo: no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Cristo se privó del ejercicio voluntario de sus atributos divinos, de los dones. Cristo como hombre, hermano, ponga atención, porque el mensaje, lo más importante en tu vida es Cristo. Lo que Él hizo, quién Él es. Cuando Jesús estaba en la tierra como hombre, Él operó en dones, ¿verdad que sí? De omnisciencia, ¿cómo se llama? Dones de conocimiento, dones de sabiduría. Pero operó como hombre mediante los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo operaba en Él esos dones. Por eso lo vemos que unas veces Él podía saber las cosas, como cuando encontró a Natanael, a Felipe, que él le dijo a Natanael: antes que Felipe te hallara, yo te vi en la higuera. O sea, ya él, cuando se lo vinieron a presentar, ya él lo había visto. Eso fue algo, no, en el espíritu. Pero también cuando los discípulos le preguntan a él, que cuándo será el establecimiento del reino, ¿qué él le dijo? Que está solamente en los sazones del Padre. No es de nadie saberlo, sino que solo está en las sazones del Padre. O sea, él le dijo: tú sabes que nadie sabía, solamente estaba en la potestad del Padre. Entonces podemos ver que como hombre él tenía muchas limitaciones en cuanto al uso de sus atributos divinos. Como Dios, él tenía que saber. Amén. Cristo se privó de las riquezas eternas. Imagínense a Cristo solamente en un momento allá arriba en el cielo. Imagínense a Cristo en un momento cómo Él sería tratado, cómo a Él se le adoraba, cómo era Dios. Y dice la palabra de Dios que siendo el rico, Él se hizo pobre para que por su pobreza tú y yo fuésemos enriquecidos. Amén. Para que hoy nosotros también tuviéramos en heredad las riquezas del cielo. Entonces Jesús se despojó de muchas cosas para poder tomar en su vida de como hombre. Fueron muchas las cosas. Cristo se privó aún hasta, aunque fueron temporalmente, hasta de su unidad con el Padre. Cuando todos los pecados fueron puestos sobre él, que dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado o abandonado? O sea, nunca se habían separado. Y Cristo vivió, y de eso vamos mucho más adelante a entrar, vivió lo que era estar separado de Dios. Hoy que usted le sirve a Dios, ¿no? Si usted hoy le está sirviendo de corazón a Dios, si hoy usted solamente con mirar un poquito lo que usted era, lo que hacía, lo que Dios ha hecho en su vida, se viera de repente separado de Dios porque le falló lo que sea, ¿cómo se sentiría? Terrible, ¿verdad que sí? Imagínese él que nunca pecó, que no sabía lo que era maldad, y todo fue puesto sobre él, y tener que sufrir de que por primera vez fuera separado del Padre y del Espíritu Santo también.
Amén. El apóstol Juan declara más tarde: aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo había llegado a la tierra. El personaje que más impacto ha causado en la tierra. Usted puede decirme el nombre de la persona más grande que a usted le parezca, el nombre de la persona más popular que a usted le parezca. Nada, ni nadie ha causado en la tierra y en el corazón de los hombres más impacto que la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nada ni nadie. Por eso hoy no nos sorprende nadie, porque hemos conocido al más grande y no hay nadie más grande que Él. Amén. Amén. En una ocasión, y creo que aquí los voy a dejar, escuche, porque no quiero entrar ya en la cosa que después no voy a poder parar, pero en una ocasión estuve hablando con un hermano una vez. Y este hermano, tú sabes, me pareció muy sincero la verdad. Y me dijo: pastora, yo necesito un cambio en mi vida. Yo sé que necesito, yo trato. Me dice: pero yo he vivido tanto. Y he visto tanto. Y ha sido tanta la mundanalidad. Y hay tanta mundanalidad en mi corazón que no puedo como deshacerme de ella. Yo lucho, mi lucha es echar fuera de mi corazón toda esa mundanalidad. Y yo le miré de frente y me pareció sincero. Me pareció hasta que estaba compungido, ¿no? Me pareció sincero. A mí me dio mucho dolor en mi corazón. Y simplemente le dije: usted nunca podrá hacerlo. Porque para que el mundo salga de su corazón, Cristo tiene que entrar primero. Cristo venció al mundo, usted nunca podrá vencerlo. Primero tiene Jesús que entrar a tu vida, porque Jesús ha vencido al mundo. Entonces yo quiero hablarle algo, quiero tocar este testimonio con el fin de que yo no sé si hay personas aquí, ¿no?, que se puedan encontrar en esa situación de esa batalla. No hay nada que me conmueva más que cuando un hombre o una mujer realmente de corazón quieren que su vida cambie, pero lo desean de corazón. Pero en el mundo sembraron tanto para la carne que hoy se sienten como ahogados. Y el diablo aprovecha, hermanos queridos, y que ya reciba esto como una administración ya final. Escuche, el diablo aprovecha esto para ganarte ventajas, para hacerte sentir indigno. ¿Comprende? Y es simplemente porque estás tratando de dejar aquello, de dejar esto para tomar esto. Pero yo quiero decirte en esta tarde que tú nunca lo podrás hacer con tu fuerza. Porque hoy podemos decir: más poderoso está en mí que está en el mundo. Pero cuando Cristo todavía no ha entrado a tu vida, el que está en el mundo es más poderoso que tú. Porque tú eres siervo del que está en el mundo. Y Él te influencia. Y Él ejerce poder sobre ti. Y le ha estado sirviendo, le estuviste sirviendo por tanto tiempo. No eres tú quien lo vas a echar fuera. Es Cristo en ti. Amén. Y para todas esas personas que puedan sentirse en esa situación, les voy a compartir estos versículos. Escuchen. El mundo está bajo el poder de Satanás. Escúchame bien. Y lo traigo escrito con los versículos y todo. Porque yo no quiero que parezca una pastora o un cristiano hablándole cosas lindas ahí. No, que mira, no. Es palabra de Dios. La razón por la que me he propuesto es para que no es... A veces yo se las puedo recitar, pero no son palabras espirituales o lindas que salen de mí. Son palabras que vienen de Dios. Es la palabra de Dios, no es palabra mía. El mundo está bajo el poder de Satanás. Cuando estoy hablando del mundo, estoy hablando del sistema y de todo lo que en él rige. Siéntese a ver noticias, a ver si todo lo que usted ve ahí es obra de Dios o es obra del diablo, que tiene los hombres atados.
Solamente vea las noticias, le dan evidencia de quién rige en este mundo. ¿Quién gobierna el mundo? Dice la palabra, escucha lo que dice la palabra de Dios en Juan. Dice, la primera carta de Juan dice así, capítulo 5, 18 y 19, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, o sea, ya cuando usted ha nacido de nuevo, no practica el pecado. Usted ve, podemos fallar, pero no practicamos, no estamos de continuo, porque el pecado ya no tiene poder. ¿Por qué el pecado no tiene el poder? Escucha, porque el pecado es el arma con el que el diablo te tiene esclavizado. Pero cuando ya Cristo está en tu corazón, ya tú no lo practicas, porque cuando el pecado te quiere, cuando viene la tentación y el diablo quiere venir, tú puedes decirle no. Amén. Porque ya el poder del pecado está vencido. Tentaciones vas a tener, van a venir el pensamiento. Un pollo puede volar en tu cabeza, pero no dejes que se siente en tu cabeza. Amén. Voy a ir por partecita, escuche bien. Esto es importantísimo para una vida cristiana en santidad. Porque si no hay santidad, sin santidad nadie verá al Señor. Aunque a hoy nadie le guste hablar de santidad, voy a hablar de santidad toda mi vida. Porque Dios es santo. Y el día que cuando no haya santidad no hay Dios. Pero mientras Él vive en el trono hay santidad. Escuche. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica. No practica. Practicar es hacerlo consecuentemente. Pues aquel que fue engendrado por Dios. Le guarda. Y el maligno no le toca. Amén. El maligno no le toca. Entonces continúa el 19 y dice, sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. No, aplauda, que es palabra de Dios, que es la palabra de Dios. Yo sé que a más de uno se le está abriendo hoy. Yo sé que a más de uno las tinieblas se le están corriendo, porque el Espíritu Santo le está corriendo las tinieblas para que entiendan. No basta que seas un buen hombre, no basta que te portes bien, tienes que nacer de nuevo. Tiene que haber vida espiritual en ti. Yo le decía a un hermano que hablaba esta mañana, mi carga es que necesito saber que todos han nacido de nuevo, pero que se ve evidencia de ello. Y voy a predicar a Cristo y nacimiento de nuevo hasta que me muera. Segunda de Corintios 4, 3 y 4 dice, la palabra de Dios dice así, pero si nuestro evangelio, esto es Pablo hablando, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, a los cuales, oye lo que le hace el diablo a los que están en el mundo, el Dios de este siglo, mire que dice que es a los que se pierden, a los que están todavía bajo condenación. Dice aquí que el Dios de este siglo, ¿cuál es este siglo? Estamos hablando de este tiempo presente. La Biblia habla de 3 siglos. La Biblia habla del siglo pasado, cuando todo era eternidad. La Biblia habla del siglo presente, es este siglo. Y la Biblia habla del siglo futuro, cuando todo vuelva a ser eternidad. La presencia de Dios, le digo que me fui atrás y esta explicación la di 23 años atrás. Y creo que es tiempo de volver a renovar todas las cosas, porque a veces son mensajes simples, sencillos, con sencillas versículos que se han dejado de hablar. Cegó el entendimiento, dice, el Dios de este siglo ciega el entendimiento. Amén. El diablo es tiniebla, entonces te lo entenebrece, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás ciega el entendimiento de la persona. ¿Cómo obra Satanás? Satanás influye en ti y atrayéndote a los deseos de tu carne, a los deseos de tus ojos y a la vanagloria de la vida, que es el orgullo.
Usted sabe cuántas personas por orgullo no se doblan a rendirse a Cristo. Por orgullo no se doblan a reconocer que necesitan perdón, que su vida no está bien. El orgullo fue la fuente de todo pecado. Con la rebelión del diablo surgió el pecado. Y el orgullo sigue siendo la fuente de toda clase de pecado hoy en la humanidad. En la carta de Efesios, quiero yo mostrarles cómo Dios ve al hombre sin Cristo. ¿Qué les parece? Vamos a ver cómo es que Dios ve al hombre sin Cristo. Al que todavía no ha nacido de nuevo. Al que todavía no tiene a Jesús en su corazón. Al que todavía sigue viviendo en pecado y practicando pecado y siendo desobediente al Señor. Al que todavía no le sirve. Mira cómo es que Dios te ve. Vamos a Efesios capítulo 2 rápidamente. Aquí nos habla el apóstol Pablo, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo. Le está hablando a la iglesia de Efesios. Le está hablando a gente que habían sido gentiles. Ahora eran cristianos, pero habían sido gentiles. Amén, no eran judíos, pero no habían nacido de nuevo y se les predicó el evangelio y creyeron y le está hablando. Le dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos. O sea que antes del hombre convertirse a Cristo, antes, escucha, Dios te ve muerto. Muertos en delitos y pecados. La muerte, la palabra de Dios, escúchame, es separación de Dios. No estamos hablando de muerte, hay una muerte física. La muerte física es la separación de tu espíritu con tu cuerpo. Es cuando tú partes de la tierra a un nuevo estado de existencia, de salvación o condenación, conforme tú hiciste en la tierra. Amén. Esa es la muerte física. Tenemos la muerte espiritual. La muerte espiritual es el hombre que respira, el hombre que vive, estamos vivos, pero al no está en pecado, no ha nacido de nuevo, practica pecado. Y entonces está muerto espiritualmente porque hay una separación de él para con Dios. Y la muerte eterna es aquella muerte donde primeramente el hombre experimenta la muerte física, hay separación del espíritu y del cuerpo, pero pasa a un nuevo estado de existencia separado de Dios para siempre, que es la condenación. Amén. Son estas tres clases de muertes que en la Biblia se registran. Entonces el apóstol está diciendo aquí que Dios les dio vida a ellos cuando ellos estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Qué era lo que causaba que ellos estuvieran muertos? Que ellos estuvieran separados de Dios. Lo que causaba que ellos estaban separados de Dios eran sus delitos y sus pecados. Delitos y pecados son casi palabras prácticamente sinónimas. Amén. Si un poquito así la ponemos, simplemente delitos serían todos esos pecados voluntarios que tú haces. Y en realidad los hombres cuando pecan voluntariamente, porque Dios ha dado hoy una salida. Amén. Pecado significa errar al blanco. ¿Cuándo erramos al blanco? Erramos al blanco cuando no está cumpliendo el propósito de Dios en tu vida. El propósito de Dios en tu vida es traerle gloria a Dios. Entonces, cuando en tu vida no hay nada glorioso, cuando en tu vida no hay nada que le esté dando gloria a Dios, estás errando al blanco, estás errando al propósito para el cual Dios te creó. Amén. Cuando la vida de un hombre no le da gloria a Dios, cuando tu manera de vivir, tu estilo de vida, tu conducta están de acuerdo únicamente a los deseos de tus ojos, a los deseos de tu carne y a la vanagloria de la vida. Amén. Cuando ese hombre está influenciado por el diablo y él esclavizado del diablo, no hace lo que Dios quiere que haga, sino que el hombre decide hacer su propia voluntad y vivir a sus propios deseos independientemente de Dios. Amén. ¿Entendieron? Si alguien no entendió, yo se lo repito.
Oh, I love it. Porque es que tu vida depende, hermano, su vida depende de eso. Entienda, el mensaje mejor que usted pueda estar escuchando es este ahora, como se lo estoy desgranando. ¿Entiende? ¿Alguien entendió? Que si vives como vives es porque todavía el diablo tiene influencia en ti. ¿Alguien entendió? Si todavía no vives sin santidad e integridad de corazón, es porque quizás no has nacido de nuevo. ¿Alguien entendió? Si tú todavía continúas practicando pecado, dice la Biblia que el que es nacido de Dios no practica pecado. No practica pecado. Quiere decir que no caes y recaes y tropiezas con la misma piedra. No se engañe, hermano querido. Esto es amarlos, hermano. Esto es amarlo y no conozco otra manera. Porque no quiero que te pierdas. Si en el mundo eres un mentiroso, porque no vamos únicamente a los adulterios, no vamos únicamente a las pornografías. Porque muchos no se sienten tan malos porque no veo pornografía. A veces solamente vemos como terrible la pornografía, vemos como terrible, pero mentir. Si tú sigues practicando mentiras, eres mentiroso. Estás practicando un pecado que se llama mentira. El mandamiento de Dios dice: no mentirás. Y si tú continúas practicando mentira tras mentira y tras mentira, porque una mentira trae otra y trae otra y trae otra, hay un problema contigo. Tú no has nacido de nuevo. Tú no has sido engendrado por Dios, porque la simiente de Dios estaría en ti. Y la simiente de Dios no nos deja pecar así. Que hace poco estás en el evangelio y estás luchando, fine, eso está bien. A la medida que vas aprendiendo, no cuentes con tu fuerza, ni con tu buena voluntad, ni con tu buena decisión. Tienes que contar con aquel que dijo: yo he vencido al mundo. Asegúrate que esté en tu corazón, porque Él va a vencer dentro de ti al mundo y al diablo cuando se quiera acercar a ti. Si estás aquí hoy, este es el momento donde Dios, y si has entendido, porque hay que entender, yo quiero decirte que la palabra de la cruz sigue teniendo el mismo poder. La sangre sigue limpiando, la sangre sigue limpiando. Todavía no ha cesado ni ha menguado el poder de la sangre de Jesús para limpiar cualquier pecado. Yo quiero decirte que el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz, sigue teniendo el mismo poder. Quiero decirte que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Que Él no ha cambiado y que este mensaje es para ti. Dice la palabra de Dios: delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, andando conforme a las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Oiga lo que le está diciendo el apóstol. Andabas así, en esos delitos y pecados, conforme a la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, conforme a los deseos del diablo. El príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo, el maligno. El que anda así es porque todavía está andando no conforme a Dios, sino conforme a Satanás. Amén. Y los llama, mire, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. No los llama hijos de Dios. Los llama hijos de desobediencia. Los llama hijos de la ira de Dios. ¿Y cuál es la ira de Dios? Sino la justicia de Dios manifiesta. ¿Y cuál es la justicia de Dios para aquellos que todavía están en delitos y pecados? ¿Cuál es la justicia de Dios manifiesta? Que ya han sido condenados por no haber creído en el único Hijo de Dios. No es que va a haber una condenación. Ya Dios, como juez,
dio el veredicto. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su hijo a condenar al mundo. El mundo ya está condenado. Dios envió a su hijo. No envió Dios a su hijo a condenar al mundo, sino a que el mundo fuese salvo por él. Por eso el que cree es salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado. Hay una condena sobre ti. Hay una condena de irte al infierno, aunque no faltes ni un domingo a la iglesia cristiana. Si no has nacido de nuevo, es la señal del pueblo de Dios. Hay que nacer de nuevo, hay que renunciar. El diablo te sopla, no vas a poder, tú no tienes voluntad, tú verás que vas a recibir. Eso te sopla el diablo. Pero escucha la voz de Cristo que dice: yo he vencido al mundo. El diablo fue derrotado en la cruz del Calvario. El pecado no puede tener poder sobre ti. Jesucristo venció al mundo, venció a Satanás, venció el pecado, venció la muerte. ¿A cuál vas a escuchar? ¿A cuál? Dime, ¿a cuál? Al que creas, a ese servirás. En este momento yo voy a pedir que venga al frente esas personas que saben que están teniendo esas batallas, pero que quieren de corazón, que en su corazón sí desean servirle a Dios con integridad, sí quieren. Simplemente todavía Satanás los tiene. Todavía Satanás los tiene agarrados. Yo le voy a pedir que corras, porque es tu vida, esto es cuestión de vida eterna, hermanos queridos. Esto es cuestión de nuevo nacimiento. Este es el mensaje de la cruz. Ningún mensaje tiene un poder como este, hermano querido. Tenemos que volver a la cruz. Tenemos que volver al mensaje que salva al hombre. No basta, abren iglesia. Y la gente perdiéndose dentro de la iglesia. Nada más porque no se le habla el mensaje que es. El mensaje que ha mostrado el amor de Dios por el hombre. Ese es el único mensaje que muestra, el verdadero mensaje. Que muestra el amor de Dios por el hombre. Que siendo el hombre pecador y todo lo que hemos sido, vino a morir por nosotros. Es el mensaje de la cruz, y dispuesto a hacerte de un vil pecador, a hacerte su hijo.